Lo que crees que sabes puede estar matándote. Creer en ideas equivocadas puede enfermarte, mantenerte enfermo, aumentar tu sufrimiento e incluso producir la muerte. Cambiar tus creencias puede abrir la puerta a un mundo completamente nuevo de posibilidades. Este folleto que te voy a narrar se titula Dios quiere que estés sano. La gente piensa en Dios de muchas maneras diferentes. Algunas de sus ideas son verdaderas mientras que las otras son falsas. Algunas ideas producen enfermedad, otras producen salud y sanidad. Creemos que la Biblia ha sido inspirada por Dios para revelar la verdad al mundo. Las ideas de sanidad resaltadas en este folleto provienen de la Biblia. Pocas personas leen la Biblia, y algunas de las que lo hacen llegar a tener ideas y creencias muy diferentes. ¿Cómo saber cuáles son verdaderas? ¿Cuáles vienen de Dios? Sugerimos que le hagas esta prueba. 1. ¿La idea o creencia produce vida, luz, amor y sanidad? Si es así, eso es evidencia de que la idea viene de Dios porque esa es su verdadera naturaleza, tal como lo revela la Biblia. Por eso compartimos tantas historias de sanidad contigo. Ellas apuntan en la dirección correcta. Cada una de las sanidades mencionadas en este folleto proviene del estudio de toda la vida de un hombre sobre la Biblia. Y su nombre es Andrew Wommack. Y los resultados de sus enseñanzas han sido asombrosos. Miles de personas han recibido sanidad y mucho más. Son liberadas y capacitadas para experimentar gozo, plenitud y propósito durante el resto de sus vidas. Espero que este folleto sea solo el comienzo de una relación maravillosa de crecimiento en las bendiciones de conocer al único Dios verdadero. Cambia tu mente y cambiará tu vida. El enfermar es una maldición. La sanidad es un regalo gratis. Háblale a tus síntomas. ¿Por qué no todos son sanados? ¿Y si aún soy escéptico? La sanidad es ahora y evidencias bíblicas. Comencemos. El enfermar es una maldición. Hannah Turaides, de 3 años, estaba al borde de la muerte y sus padres estaban desesperados. Diagnosticada con un raro trastorno autoinmune llamado enteropatía eosinofílica. Su cuerpo dejó de aceptar cualquier alimento. Como último recurso, le implantaron quirúrgicamente un tubo de alimentación, administrando fórmula líquida directamente a su estómago. Funcionó brevemente, pero luego su cuerpo comenzó a rechazarlo. Pronto, sin un milagro, moriría de hambre. El padre de Anna, Ashley, recordó la situación. La gente me decía que Dios quiere sanarla, pero a veces lo hace y a veces no. En mi corazón llegué al punto de creer, bueno, si el Señor quiere que ella muera para su gloria, que así sea. Pero, ¿cómo puede ser glorificado Dios en la trágica muerte de un niño? De hecho, no puede ser glorificado de esa manera. Más bien, es vilipendiado y parece que no ama al mundo. Ashley solo pudo pensar así. Si sentía que, de alguna manera, la enfermedad de Hannah podría ser una bendición disfrazada. Y eso es exactamente lo que muchas iglesias han estado enseñando el día de hoy. Por cierto, estas iglesias rara vez, si es que alguna vez, ven a alguien sanado. Este folleto que te estoy leyendo el día de hoy se titula Dios quiere que estés sano. No es religioso, es bíblico. Comienza con la declaración absoluta de que la Biblia llama a la enfermedad una maldición y no una bendición disfrazada. Las historias de sanidad como la de Hannah, que mencionaremos en este folleto, se pueden encontrar en documentales completos en video en el siguiente sitio web que te voy a dejar en la parte de abajo. Cada historia demostrará de lo que crees sobre la enfermedad y la sanidad hace una diferencia en el resultado. ¿Alguna vez has examinado cuidadosamente lo que crees? Los padres de Hannah tuvieron que cambiar completamente sus creencias en muy poco tiempo para ver a Hannah sanada. Un familiar les dio una enseñanza gratuita de Andrew Wommack titulada Tu nueva identidad en Cristo. Escucharon cosas que nunca habían oído en la iglesia. Ese día, visitaron el sitio web de Andrew, descargaron enseñanzas gratuitas sobre sanidad y comenzaron a escucharlas día y noche. Renovaron sus mentes y vieron a su hija completamente sanada en pocos días. Entonces, ¿por qué es importante creer que la enfermedad es una maldición? Bueno,
La Biblia es la palabra inspirada de Dios y la fuente de nuestras creencias. Si te inspiran las historias de sanidad que compartimos, te invito a mirar con nosotros la fuente. La Biblia se divide en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento narra cómo Dios reveló la ley a los judíos. El Nuevo Testamento narra cómo Dios cumplió la ley del Antiguo Testamento en Jesucristo, haciendo que las bendiciones de Abraham, el padre de los judíos, estén disponibles para todos, no solo para los judíos. Bajo la ley del Antiguo Testamento, hay una lista de bendiciones y maldiciones que se encuentran en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Las bendiciones son cosas buenas que vienen como recompensa por hacer lo correcto, y las maldiciones son cosas malas que vienen como castigo por hacer lo incorrecto. La enfermedad siempre se lista como una maldición, nunca como una bendición. El Nuevo Testamento cambió el Antiguo Testamento de manera muy profunda. El libro de Gálatas revela: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham venga a los gentiles por medio de Cristo Jesús, y para que recibamos la promesa del Espíritu mediante la fe. Gálatas capítulo 3 del verso 13 al 14. Esto es muy emocionante. El Nuevo Testamento dice que todo el mundo puede recibir las bendiciones de Dios por fe, y mientras tanto, nunca tiene que obedecer la ley del Antiguo Testamento para calificar. Además, las maldiciones fueron pagadas por el sufrimiento y la muerte del único Hijo de Dios, Jesucristo. Y la enfermedad es una maldición, créelo. Los padres de Hannah abandonaron la idea de que la enfermedad pudiera ser una bendición disfrazada. También abrazaron las otras verdades presentadas en este folleto que te estoy narrando. Renovaron sus mentes, sumergiéndose en las enseñanzas gratuitas disponibles en el sitio web de Andrew Wommack, y hoy ayudan a cientos de personas a recibir sanidad. Mientras tanto, Hannah ha crecido y ahora es una adolescente sana. La sanidad es un regalo gratis. Muchas veces Lance sentía tanto dolor y fatiga que no podía levantarse de la cama. Los médicos declararon que su condición era incurable. Solo para sobrellevarla, le recetaron 17 medicamentos diarios. Como creyentes cristianos, él y su esposa Jerry habían orado muchas veces por sanidad. Pero durante años nada detuvo su espiral descendente hacia la pesadilla de la fibromialgia. En un buen día, cuando los medicamentos funcionaban, Lance se arrastraba hasta una cafetería local. Allí se encontró con los estudiantes del Charis Bible College, Mike y Rose Gonier, quienes le presentaron las enseñanzas de Andrew Wommack y la verdad de que Dios sí quería que él estuviera sano. Lance creía en la sanidad, pero después de tantas oraciones fallidas no pensaba que funcionara para él. Un día, Lance pudo asistir a las clases matutinas en Charis. Escuchó verdades que nunca había oído antes y esto encendió una nueva esperanza en su corazón. Al terminar las clases, entró en un salón vacío para orar. Mike y Rose oraron con él, pero de nuevo, no sucedió nada. Fue entonces cuando comenzó a darse cuenta de que un profundo sentimiento de indignidad lo estaba reteniendo de recibir el regalo de Dios. En su mente, podía ver la indignidad como un trozo de carbón negro en el centro de su pecho, bloqueando el acceso al amor de Dios. Y este es un problema para muchas personas. Incluso personas buenas que van a la iglesia pueden sufrir sentimientos de indignidad. Escuchan sobre otras personas que reciben milagros de sanidad y piensan, deben de haber ayunado, orado y vivido una vida santa para merecer esto. Yo nunca seré lo suficientemente bueno. Esta enfermedad es algo que me merezco. La verdad es que solo una persona vivió lo suficientemente santa para merecer los regalos de Dios, y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, quien Él sí vivió en perfecta obediencia a su Padre Celestial. Él se sometió a terrible humillación, golpes, tortura y una muerte en una cruz, para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, recibamos sanidad y hoy tú y yo seamos aceptados como hijos e hijas del Altísimo. Este es el regalo de Dios. Es gratis para nosotros, pero no fue gratis para Dios, quien pagó el precio máximo. Jesús tomó el castigo que merecíamos para que pudiéramos recibir libremente las bendiciones que Él merecía. El Antiguo Testamento habló de Él así: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades.
El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, verso 5. El Nuevo Testamento dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. ¿Puedes ver en esos pasajes que Dios trata el perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestros cuerpos como dos partes de la misma salvación y no es condicional? No se trata de ser digno, se trata de recibir el mayor regalo del universo, algo que nunca podríamos pagar, ganar o merecer de ninguna manera. El trozo de carbón de Lance, ese sentimiento de indignidad que lo mantenía enfermo, provenía del orgullo. Sentía que había hecho algo que el sufrimiento de Jesús no podía borrar y que no podía ser perdonado. Ese orgullo siempre bloquea el camino al regalo gratuito de Dios. Mientras Lance oraba con Mike y Rose, el sentimiento de indignidad se rompió. De repente, el dolor de Lance desapareció y comenzó a correr, a saltar y a bailar alrededor de todo el edificio de la escuela, completamente libre del dolor. Nunca volvió a tomar otro medicamento, y él y Jerry llevan hoy un estilo de vida activo. Esperamos que visites el sitio web de Andrew y veas la increíble historia de Lance. Podemos hacer que recreara su baile feliz tal y como ocurrió. En un momento incluso saltó al aire golpeando los talones juntos. Es un hombre grande, de edad de jubilación. Hombres más jóvenes y en mejor forma quizás no podrían haber hecho algo así. No creerás que este hombre había estado casi inválido solo unos momentos antes de la oración. Háblale a tus síntomas. La enfermedad de Julian Hartman involucraba los síntomas de la fibromialgia. Después de escuchar la enseñanza bíblica presentada en este folleto, comenzó a hablar a sus síntomas uno por uno y comenzaron a desaparecer. De hecho, no solo habló a sus síntomas, sino que les ordenó salir de su cuerpo. Habló al dolor, al entumecimiento, fatiga, mareos y náuseas. Abordó cada síntoma que existía en áreas específicas de su cuerpo: estómago, cabeza, hombros, cuello, brazos, espalda alta y baja, piernas y pies. En pocas semanas estaba libre de síntomas y de medicamentos. ¿Pero cómo fue posible? Bueno, por casualidad oyó a Andrew Wommack en su programa de televisión diario hablar sobre un hombre cuya mano temblaba por la enfermedad de Parkinson. Andrew le dijo al hombre que le dijera a su mano que dejara de temblar. El hombre habló a su mano temblorosa y se detuvo. Llena de curiosidad, Julian visitó el sitio web de Andrew y descargó una gran cantidad de enseñanzas gratuitas. Esto comenzó a cambiar su forma de pensar sobre su propia condición. La enseñanza que le inspiró a hablar a sus síntomas proviene del Nuevo Testamento, donde Jesús le dijo a sus seguidores: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Mateo 17:20. En otro versículo Jesús dijo a una higuera estéril: nunca más nazca fruto de ti. Mateo 21, verso 19. Y la higuera se secó y murió. A partir de la enseñanza de Andrew sobre estos y otros pasajes, Julian aprendió que cualquiera que crea puede hacer lo que Jesús dijo que era posible. En lugar de orar a Dios por sus síntomas, comenzó a hablarles directamente y a ordenarles con fe a salir de su cuerpo. ¿Y qué crees? ¿Lo hicieron? ¿Crees que esto es posible? Si no, tal vez estás cerrando la puerta a una posibilidad que puede cambiar tu vida. Incluso los científicos comienzan a descubrir el poder de la fe y de las palabras sobre la realidad física. Los médicos se asombran de las sanidades inexplicables que presencian a través de la oración. Un investigador líder describió cómo las células de tu cuerpo son afectadas por tus pensamientos. Pensadores de vanguardia describen cómo un pequeño cambio en la entrada de un sistema de información siempre produce un gran cambio en el resultado. Tu cuerpo es un sistema de información. Piénsalo. Lo que piensas, crees y hablas importa para la salud de tu cuerpo. La Biblia dice: porque cuál es tu pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23, verso 7. ¿Cuál es la ventaja de la incredulidad? ¿Qué ganamos si pensamos en pequeño, creemos poco y permanecemos callados y enfermos? La Biblia nos dice que Dios habló el universo a la existencia. Jesús nos enseñó a hablarle a nuestro monte.
¿Por qué no poner tu fe en la palabra de un Dios amoroso y hablarle a los síntomas de tu cuerpo? Julián lo dice de la siguiente manera. Gastamos $300,000 en médicos, medicinas y terapias para aliviar mis síntomas. Pero la enseñanza de Andrew, que hizo toda la diferencia, fue gratuita. Hay mucho más por aprender sobre la autoridad que Dios ha dado a los creyentes a través del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Te recomiendo que puedas visitar el sitio web de Andrew y puedas descubrir la riqueza de enseñanza disponible de Andrew Wommack. Te recomiendo especialmente una mejor forma de orar. ¿Qué pasa si aún soy escéptico? Esta es una respuesta típica para muchos que han sufrido síntomas por mucho tiempo. Afecta la forma en que piensan. Sin embargo, no necesita seguir siendo un obstáculo para recibir el poder sanador de Dios. Un hombre escéptico vino a Jesús en la Biblia, pidiéndole que sanara a su hijo, que había sufrido una terrible condición similar a la epilepsia desde la infancia. El hombre era escéptico porque los discípulos de Jesús no habían podido sanar al niño. Le dijo a Jesús: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Marcos 9:22. Su escepticismo se mostraba en la manera cautelosa de hablar. Temía que Jesús pudiera fallar como habían fallado sus discípulos y quería irse a casa con algo, aunque solo fuese compasión. Jesús desafió la declaración del sí del hombre con una de sus propias palabras. Si puedes creer, todo es posible para el que cree. Marcos 9:23. Inmediatamente el padre del niño gritó y dijo entre lágrimas: creo, ayuda a mi incredulidad. Marcos 9:24. La respuesta de este hombre fue similar a la de Amanda, después de ver horas de enseñanza de Andrew en su computadora portátil. Ella tenía fe, pero al mismo tiempo incredulidad, como nos pasa a muchos. Algunas personas creen que sus dudas cancelarán automáticamente su fe, pero eso no es cierto. Cuando el hombre en la historia bíblica profesó su fe y pidió ayuda para su incredulidad, Jesús no lo despreció. Aleluya. Respondió a su fe a pesar de su incredulidad y sanó al niño de manera dramática. Dios tampoco despreció a Amanda por su escepticismo. Le dio la ayuda especial que necesitaba para superarlo. Ella la tomó por fe y recibió alivio instantáneo de todos los síntomas de su epilepsia mioclónica. Desde su sanidad, Amanda se ha graduado del Charis Bible College de Andrew Wommack en Colorado y ha seguido su amor por la fotografía en la Media School. Desde entonces, se ha convertido en una profesional de medios, manejando a menudo las luces brillantes de la producción de video. Se ha convertido en una joven con un futuro prometedor. La sanidad es ahora. Nikki Ochensky sufría de múltiples problemas alérgicos que la mantenían en dolor constante. Estaba tan débil que no podía levantar la mano ni ir al baño por sí misma, dependiendo totalmente de su madre. Esta condición le robó 4 años de su vida adolescente. A pesar de todo, Nikki mantuvo una intimidad increíble con Dios. Privada de sus actividades normales, continúa en un estado de oración constante. Nunca cuestioné la sanidad de Dios, recordó Nikki, pero sí cuestioné cuándo llegaría el momento. En un momento dije: está bien, Dios, ¿cuándo voy a ser sanada? Él me dijo: Nikki, este milagro va a ser un milagro progresivo. Y yo dije: está bien, estoy de acuerdo con eso. En esta etapa de su enfermedad, la madre de Nikki, Chris, asistió a un servicio religioso en nombre de su hija, escuchando a Andrew Wommack enseñar sobre sanidad. Aprendió que las personas no tienen que esperar a que Dios las sane. La sanidad ya es un regalo que Dios nos ha dado. Depende del individuo tomarlo y hacerlo suyo. Esto iba totalmente en contra de lo que Nikki y su familia creían. Pero su madre llevó a casa una cinta del mensaje de Andrew y le pidió a Nikki que la escuchara. Cuando Nikki escuchó, se sintió alentada, pero también confundida. Escuchó a Andrew decir que la sanidad puede ser gradual, pero que no tiene que estarlo. Dijo que una sanidad gradual no es lo mejor de Dios. Está bien, Dios, dijo ella. Tú dijiste que mi milagro sería progresivo y este hombre está diciendo algo diferente. Ahora, ¿cómo encaja esto? Entonces sintió a Dios hablar a su corazón. Nikki, de acuerdo a tu fe, iba a hacer un milagro progresivo. Nikki supo inmediatamente de dónde venía la frase "de acuerdo a tu fe", porque conocía bien la Biblia.
proviene de la historia de los dos ciegos que vinieron a Jesús en busca de sanidad. Cuando entró en la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: Sí, Señor. Mateo capítulo 9, verso 28. Luego tocó sus ojos diciendo: Según vuestra fe os sea hecho. Mateo 9, 29. De acuerdo a la fe de Nikki, Jesús le había dicho que su sanidad sería progresiva. Esa era la verdad. Ahora ella vio una nueva posibilidad. Podía cambiar lo que creía y ver un resultado diferente. Nikki le dijo a su madre que estaba lista para recibir su sanidad de inmediato. Chris invitó a Andrew a su casa la tarde siguiente. Andrew solo sabía que Nikki había sufrido durante más de 4 años y que estaba en mucho dolor. Su médico más tarde admitió que ella estaba tan cerca de la muerte que no esperaba volver a verla. Pero la fe de Nikki y la expectativa de sus padres se habían redirigido y estaban listos para creer en su sanidad ese día en el año 2000. El resultado fue la sanidad más dramática jamás presenciada por los que estuvieron allí. Evidencia bíblica. Dios realmente quiere que estés sano. En ningún lugar encontramos que Jesús se negara a sanar a alguien. A la luz de la declaración de Jesús que él no podía hacer nada por sí mismo, sino solo lo que veía hacer al Padre, Juan 5:19 y el capítulo 8 del verso 28 al 29. Sus acciones son prueba suficiente de que siempre es la voluntad de Dios sanar. Se registran 17 ocasiones en los evangelios en los que Jesús sanó a todos los enfermos que estaban presentes. Te voy a dar los pasajes. Mateo capítulo 4 del verso 23 al 24, Mateo 8 del verso 16 al 17, Mateo 9 verso 35, Mateo 12 verso 15, Mateo 14 verso 14 y del 34 al 36, Mateo 15 del verso 30 al 31, Mateo 19 verso 2, Mateo 21 verso 14, Marcos capítulo 1 del verso 32 al 34 y el 39, Marcos capítulo 6 verso 56, Lucas capítulo 4 verso 40, Lucas capítulo 6 del verso 17 al 19, Lucas capítulo 7 verso 21, Lucas capítulo 9 verso 11, Lucas capítulo 17 del 12 al 17. En ningún lugar encontramos que Jesús se negara a sanar a alguien. Se registran 41 ocasiones en las que Jesús sanó a 1 o 2 personas a la vez. Mateo 8 del verso 1 al 15 y verso 28 al 34, Mateo 9 del verso 1 al 8 y del 20 al 33, Mateo 12 del verso 10 al 13, Marcos capítulo 1 del verso 40 al 45, Marcos capítulo 2 del 1 al 12, Marcos capítulo 3 del 1 al 5, Marcos capítulo 5 del verso 1 al 20 y del 25 al 43, Marcos capítulo 7 del 24 al 37, Marcos capítulo 8 del verso 22 al 26, Marcos capítulo 9 del 14 al 29, Marcos 10 del 46 al 52, Lucas capítulo 4 del verso 33 al 39, Lucas capítulo 5 del verso 12 al 15 y del 17 al 26, Lucas capítulo 6 del verso 6 al 10, Lucas 7 del 1 al 17, Lucas 8 del 27 al 39 y del 43 al 56, Lucas 9 del verso 37 al 42, Lucas 11 verso 14, Lucas 13 del verso 11 al 17, Lucas 14 del verso 1 al 5, Lucas 18 del verso 35 al 43, Lucas 22 del verso 50 al 51. Juan capítulo 4 del verso 46 al 54, Juan capítulo 5 del verso 2 al 15 y Juan capítulo 9 del 6 al 7 y Juan capítulo 11 del verso 43 al 44. Muchas gracias por haberme escuchado.